Muy bien. Y acá les comparto, vamos a verlo juntos, para ver bien cuál es la diferencia entre calor y temperatura. Vamos a ver juntos este video, así podemos definir todos qué es calor y qué es temperatura. Hoy aprenderemos la diferencia entre calor y temperatura. ¿Sabes cuál de los dos mide el termómetro? ¡Descubrámoslo! Menos mal que aquí tienes aire acondicionado, pero si dejas la puerta del jardín abierta entra el calor. ¡Cerrémosla! No te molestes, ya intenté cerrarla, pero es imposible. ¿Por qué? El otro día que hacía frío estábamos aquí con la puerta cerrada. Sí, pero cada vez que hace calor, algo le ocurre y no la puedo cerrar. ¿Tendrá que ver con que es de metal? Puede ser, es extraño. Sí, y además lo extraño es que ocurre siempre que hace mucho calor. Quizás tiene que ver con lo que vimos el otro día en el laboratorio. Bien. Esta es una introducción que ahora vamos a seguir viendo el video, pero habla de que una puerta está hecha de metal. Cada vez que hace calor es como si se hinchara la puerta y no la puedes cerrar. Esa es otra de las cosas que en el video anterior, cuando vimos que las partículas se mueven, se friccionan unas a otras y eso hace que genere esta energía, la cual nosotros llamamos calor, dentro de una materia, de una sustancia, de un material. Otro efecto que hace es que los cuerpos, ese material, se dilata, se agranda. Pero vamos a seguir viendo el video. Hoy vamos a hablar de la temperatura y del calor. Aunque a veces nos parezca que son sinónimos, en realidad son cosas diferentes, aunque relacionadas. El calor es energía que se transmite de un cuerpo a otro, y al hacer... Bien, esta es otra característica. El calor, que ya sabemos que es una energía, se transmite de un cuerpo a otro. Esto significa que el calor puede pasar de un objeto, de un material, a otro. Siempre el material que va a recibir esa energía es el de menor temperatura. Supongamos una taza con agua, ¿sí? El agua está con una temperatura elevada, o sea que tiene mucha energía calórica, tiene mucho calor, ¿sí? Quien va a pasar ese calor hacia la taza es el agua, porque el agua de los dos materiales es el que mayor calor tenía. Entonces, el agua va a trasladar parte de su temperatura a la taza, porque de los dos objetos era el de menor calor. ¿Se entiende? Vamos a seguir viendo. Puede elevar o disminuir la temperatura de un cuerpo. Pensemos algo. ¿Qué ocurre cuando se coloca una olla con agua sobre el fuego? Lo que se transmite del fuego al agua no es la temperatura, sino el calor. Y este calor hace que se eleve la temperatura del agua. Esto lo podemos comprobar colocando un termómetro dentro del agua. Ahora haremos el experimento. Para esto necesitamos un tubo de vidrio muy fino llamado capilar, 2 recipientes con agua a distinta temperatura y un poco de masilla. Primero debemos sumergir una parte del capilar en el agua y lograr mantener una pequeña gota en su interior, lo más cerca del centro posible, de manera que la gota de agua quede entre espacios de aire. Luego, en uno de los extremos del capilar y con mucho cuidado colocaremos la masilla para que ese borde quede sellado. Si hacemos esto, quedará un espacio de aire y luego la gota de agua. A continuación, sumergirán el capilar del lado que está sellado en los diferentes recipientes con agua y observaremos qué sucede. Claro, y como el gas se expande, hace que se mueva la gota hacia el otro extremo. En cambio, cuando sumergimos el capilar en agua fría, el gas que forma el aire se comprime y hace que la gota se acerque al extremo en el que está la masilla. Con nuestro experimento de hoy hicimos un termómetro casero. ¡Un termómetro! Exacto. Los termómetros comunes son tubos graduados que en su interior tienen mercurio. Y por ser un metal, es muy buen conductor de calor. Cuando este metal se encuentra con una fuente fría, se comprime y se dilata cuando tiene mayor temperatura. De esta manera, al dilatarse o comprimirse,
el mercurio va señalando qué temperatura hace en el ambiente. Bueno, más allá del agua, que es un caso especial, ¿el resto de los materiales se dilatan si aumenta su temperatura? Sí, Entonces ya sé por qué la puerta del jardín no cierra bien los días de alta temperatura. ¿por qué? Porque se dilata el metal de la puerta, entonces ya no puede cerrar bien. Ah, muy bien. A ver, cuando hablamos de que algo se dilata, hablamos de que algo se agranda. Cuando hablamos que algo se contrae, hablamos que ese algo se achica. ¿Qué quiere decir? Acá, cuando explico el experimento, fíjense que, vamos a ponerlo, a ver, esperen un segundito. Vamos a ponerlo acá. Bien, cuando lo ponía en el agua caliente, ¿sí? Y la temperatura se elevaba, las paredes de este objeto de vidrio, este recipiente de vidrio, el aire que estaba dentro, ¿se acuerdan qué quedaba dentro del recipiente? Dentro de este recipiente había aire y había una gota de agua, ¿sí? Cuando se introduce este instrumento dentro del agua caliente, el agua caliente pasaba, ¿sí? El calor, esa energía de la temperatura, ¿sí? Elevada del agua, pasaba hacia las paredes de vidrio de este recipiente y a su vez también al aire, porque el aire es un material también gaseoso. Se calentaba, o sea, elevaba su temperatura y como se ensancha y se agranda, la gota iba subiendo, ¿sí? Cuando se contrae, como que el aire se achicaba, la gota bajaba, porque tenía más espacio, porque ese aire que estaba perdiendo temperatura se contraía, se achicaba. Vamos a ver de nuevo este resultado. De esa manera, la puerta, ¿sí? De nuestro amigo, de la casa de nuestro amigo, cuando recibe calor, o sea, cuando eleva su temperatura, la puerta se dilata, entonces no cierra bien. Y cuando se enfría, o sea, pierde temperatura, pierde calor, la puerta es como que se contrae y vuelve a cerrar y a funcionar bien. De todos modos, vamos a ver esta experiencia de nuevo. Y lograr mantener una pequeña gota en su interior, lo más cerca del centro posible, de manera que la gota de agua quede entre espacios de aire. Luego, en uno de los extremos del capilar y con mucho cuidado colocaremos la masilla para que ese borde quede sellado. Si hacemos esto, quedará un espacio de aire y luego la gota de agua. A continuación, sumergirán el capilar del lado que está sellado en los diferentes recipientes con agua y observaremos qué sucede. Claro, y como el gas se expande, hace que se mueva la gota hacia el otro extremo. En cambio, cuando sumergimos el capilar en agua fría, el gas que forma el aire se comprime y hace que la gota se acerque al extremo en el que está la masilla. Con nuestro experimento de hoy hicimos un termómetro casero. ¡Un termómetro! Exacto. Los termómetros comunes son tubos graduados que en su interior tienen mercurio. Y por ser un metal, es muy buen conductor de calor. Cuando este metal se encuentra con una fuente fría, se comprime y se dilata cuando tiene mayor temperatura. De esta manera, al dilatarse o comprimirse, el mercurio va señalando qué temperatura hace en el ambiente. Bueno, más allá del agua, que es un caso especial, ¿el resto de los materiales se dilatan si aumenta su temperatura? Sí. Entonces ya sé por qué la puerta del jardín no cierra bien los días de alta temperatura. ¿Por qué? Porque se dilata el metal de la puerta, entonces ya no puede cerrar bien. Ah, muy bien, tienes razón. Y los días de invierno, cuando las temperaturas son bajas, pasa lo contrario. Claro, el metal se contrae y no hay problema.